Dios te bendiga. Te habla tu hermana Marilyn Colón de la iglesia El Calvario en la 221 de la East en Buffalo, Nueva York, bajo el ministerio de nuestros pastores reverendos Osvaldo Torres y Abigail Torres, su amada esposa. Hoy estamos aquí pregrabando esta clase ya que mañana, dentro de pocas horas, estaré saliendo hacia Virginia Beach para la convención de ministerios femeniles con el tema sobrenatural. Así que cuando estén viendo esto el sábado 29 de abril, yo estaré con el favor de Dios en Virginia Beach en la convención. Así es que queremos aprovechar el tiempo y dejar un resumen o una corta clase de lo que se trata en la lección número 9. Estamos en esta unidad 2, en este tomo 6, si no me equivoco. Ya estoy perdiendo la cuenta, creo que es el tomo 6 y estamos tratando acerca de cómo estudiar la Biblia. En esta lección número 9 estaremos tratando el tema priorice su tiempo personal con Dios. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria, te damos honra, exaltamos tu nombre, te damos, Señor, el honor por esta oportunidad. Señor, estamos bendecidos que tú nos concedes de conectarnos y por este tiempo que podemos pasar en el estudio de tu palabra. Me presento nuevamente ante ti, como también te pido que tú sigas bendiciendo a cada oyente, cada persona que estará recibiendo la enseñanza de tu palabra. Padre Celestial, bendecimos a cada vida y que tú sigas trabajando y ministrando a cada corazón, especialmente en aquellos que necesitan, Señor, el toque de tu salvación en sus corazones. Espíritu Santo, pedimos que tú obres en sus vidas, tú les redargullas, Señor, y puedan reconocer la necesidad de ti como Salvador personal. Y como iglesia te damos gracias por tu amor y que cada día continuemos andando en tu verdad. En tu dulce nombre lo pido, creyéndolo. Amén y amén. La verdad central nos dice que nos acerquemos a nuestro Dios o nos acercamos a nuestro Dios mediante nosotros leemos su palabra. En estas unidades, en estas clases hemos estado hablando acerca de cómo es que Jesús ha venido a revolucionar al mundo con su llegada para cumplir con el propósito de Dios, cómo es que Jesús en su ministerio cumplió el propósito de Dios y cómo vino a cumplir al mismo tiempo la ley de Moisés. Hoy vamos a estar tratando también acerca de la importancia de sacar el tiempo para el estudio de la palabra de Dios. En el trato que ha tenido Dios con el pueblo de Israel, lo vemos registrado en las páginas del Antiguo Testamento, en cómo Dios ha trabajado con ellos y nosotros cómo podemos beneficiarnos en la lectura y en el estudio del Antiguo Testamento, al mismo tiempo que podemos entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la interpretación o la revelación de lo que a oscuras se encontró o se encuentra en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es la interpretación, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Nosotros también hemos estado hablando acerca de que las escrituras todas inspiradas por Dios y que en ella conocemos la voluntad de Dios, en ella nosotros podemos encontrar las instrucciones y cómo es que la misma palabra de Dios se interpreta ella misma y cómo podemos sacar y atesorar las enseñanzas que hay en la misma. Así que con todo esto en conjunto continuamos con este tema acerca de exaltar o nosotros reconocer la importancia de separar un tiempo y darle la prioridad al tiempo en el estudio de la palabra, en la oración y en sí es disfrutar de la presencia de Dios. Dios nos ha creado a nosotros para tener una relación con Él. Y esa necesidad de relacionarnos con Él está en cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Es esa parte natural
o instinta que Dios ha puesto en cada ser humano, la necesidad de relacionarnos con Dios. No es, es una necesidad que nada ni nadie más puede llenar o satisfacer, solamente Dios. Y eso está en nosotros. Y como nosotros podemos satisfacer esa necesidad es pasando tiempo con Dios. Mientras más estudiamos su palabra y mientras más tiempo pasamos en conversación, en oración con Dios, esta necesidad, ese vacío se va llenando, se va desarrollando y nosotros aprendemos a disfrutar más de la presencia de Dios. Por tanto, esta lección nos retará a cada uno de nosotros a priorizar, a darle importancia, a darle primordia al tiempo personal con nuestro Creador, de manera que nosotros podamos descubrir cómo es que sí es un deleite estar en la presencia de Dios y disfrutar de su presencia y su dirección al mismo tiempo. Parte 1 vamos a estar hablando es el desear al Dios mismo, que haya ese anhelo en cada uno de nosotros como lo hubo en el salmista. David dice en el Salmo 63, y voy a darle la lectura a los versos del 1 al 6. Salmo 63 del 1 al 6 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Reservar un tiempo con Dios permite que nuestra relación con nuestro Creador vaya floreciendo, vaya madurando, vaya desarrollándose. Y vemos aquí en la expresión de David cómo es que él hace mención y es específico que él busca a Dios de madrugada y busca a Dios en la noche también. O sea que David aprovecha esa oportunidad del tiempo donde ya hay más calma, hay más silencio, hay más tranquilidad, estamos en reposo. Y David demuestra que en ese tiempo es que él busca a Dios de madrugada y en la noche. La realidad es que para muchos también el mejor tiempo para buscar a Dios o hacer esta oración y pasar tiempo con Dios es las primeras horas de la mañana, las primeras horas de las madrugadas. Muchas veces es más conveniente y es mucho más satisfactorio el dedicar ese primer momento de las madrugadas de la mañana antes de comenzar tu día, sea que trabajes fuera de tu casa o trabajes en tu casa. Muchas veces ese tiempo, el mejor momento para dedicar ese tiempo personal con Dios es más bueno y agradable muy temprano en la mañana. Para otros también es después del final del día, después de haber completado y cumplido con todo el tiempo antes de acostarse, antes de descansar, es el tiempo más oportuno y perfecto. Cada persona tiene su preferencia. Así es que no es que estamos diciendo que una sea mejor que la otra. Lo importante es que dentro de nuestro día nosotros aprendamos a darle prioridad, a sacar tiempo, asegurarnos de tener ese tiempo personal con Dios. Así es que aunque el horario varíe, priorizar el tiempo con Dios es importante para la vitalidad espiritual y la satisfacción del alma. Como ya les mencioné, ese vacío que hay en cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no, lo queramos admitir o no. Cuando único es satisfecho es cuando dedicamos ese tiempo personal con Dios. No tan solamente ayuda a satisfacer ese vacío, a llenarnos, sino que también ayuda a rehabilitar o dar fuerza
fortalecer nuestra relación y nuestra vida espiritual. Nuestro Dios satisface el alma y produce gozo. Lo vemos descrito en ese verso 5. Vamos a leerlos otra vez, los versos 2, 3 y 5, por favor. Dice Dios, ese es el primero, el 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y el verso 5 sigue hablando David, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con los labios de júbilo te alabará mi boca. David deja entender que cuando nosotros tenemos una clara comprensión de lo que es disfrutar de la presencia de Dios, cuando nosotros entendemos lo que es separar el tiempo, estar quieto delante de la presencia de Dios, eso nos llena a nosotros de gozo, esa satisfacción que solamente Dios puede llenar. No hay palabra, no hay dinero, no hay tesoro, no hay nada que exista que sea mayor satisfactorio que estar en la presencia de Dios, de experimentar su poder, de experimentar su gloria, de experimentar sus misericordias y su gracia en nuestras vidas. Nosotros también podemos aprender con el ejemplo de David, de sacar el tiempo en nuestro diario vivir, sea temprano de madrugada, sea a la noche cuando ya hayas terminado con todo y tienes esa tiempo y privacidad con Dios. Ese tiempo maravilloso nos da la oportunidad, nos abre la puerta de poder sacar de la fuente que es Dios ese gozo, esa alegría, esa fortaleza, su misericordia, su gracia, su poder y toda su misma gloria también se manifiesta y se revela a nuestras vidas. Así que el conocimiento de Dios que se obtiene por el estudio de la palabra también aumenta nuestro deleite y también ayuda a fomentar y a desarrollar nuestra relación con Dios. El tiempo está en su presencia por medio de la oración, el tiempo en el estudio de la palabra, en la meditación de su palabra. En la oración nosotros hablamos con Dios y su palabra habla a nosotros. No tan solamente Dios habla a través de manera audible, también está su palabra, está como en otras ocasiones hemos hablado acerca de que Dios habla aún por medio de la misma naturaleza. La misma naturaleza exalta la magnificencia de nuestro Dios. En cuanto más nosotros obtenemos conocimiento de Dios, tanto más aumentará nuestro deseo de disfrutar en su presencia. El coro que muchas veces hemos escuchado también cantar, en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente en su presencia es que podemos nosotros encontrar la llenura, la satisfacción y la gloria de Dios en nuestras vidas ser manifestada. Cuanto más tiempo dediquemos y reconocemos y descubrimos los tesoros que están registrados en las páginas de su palabra, cuanto más nosotros llegamos a entender lo increíble y lo maravilloso y lo magnífico que es nuestro Dios, cuanto más nosotros llegamos a descubrir y a entender esos misterios de su palabra, tanto más nos enamoraremos. We're going to fall in love. Nos vamos a enamorar, vamos enamorándonos más y más y más de su presencia. Y podemos sentir hasta llegar a comprender lo que el mismo Jeremías, el profeta Jeremías decía, me sedujiste. Jeremías había pasado por un tiempo en su ministerio tan doloroso, tan frustrante. Bueno, lo conocemos como el profeta llorón. Imagínense que él había determinado a nunca más hablar más lo que Jehová le decía que hablase, pero él llegó a reconocer, me sedujiste, porque es que no hay palabras
para describir lo hermoso que se siente, lo que es estar ante la presencia de Dios, estar fuera de su abrigo, estar fuera de su presencia, es lo más miserable que un ser humano puede experimentar, esa miseria. Así es que cuando nosotros hemos experimentado su presencia, nuestro espíritu va a anhelar más y más. Desearemos estar más y más y disfrutar de la presencia de Él. El mismo Isaías, en el capítulo 26, verso 9, en la Reina Valera dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. Pero quiero leértelo también el mismo Isaías capítulo 26, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, que dice Isaías: te busco por la noche, en la mañana. O sea, en el término hebreo, el original, lo que quiere decir es dentro de mí. Te busco por la noche dentro de mí. Te busco de todo corazón, en la mañana y en la noche, dentro de mí, te busco de todo corazón. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Así que estamos viendo ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa misma importancia que David le dio para dar el tiempo personal con Dios. Vemos que el profeta Isaías igualmente comparte ese sentir, ese deseo de buscar a Dios día y noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y tanto que me dure el espíritu, tanto que cuanto vivas, tanto que haya vida en mí, dentro de mí, de madrugada te buscaré. Si es que encontramos aún la invitación que hace también en los salmos, que todo lo que respira alabe a Dios. Así es que Isaías decía: tanto haya un espíritu, tanto haya vida en mí, tanto pueda, de día y de noche te buscaré. En la segunda parte, ahora esa invitación o ese reto que se nos da, la inspiración y el ejemplo de David y del profeta Isaías, de que nosotros deseemos al Dios mismo, de desear de estar en su presencia, darle la prioridad del día o antes de descansar, darle esa prioridad del tiempo personal con Dios. En esta segunda parte vamos a ver cómo es que encontramos la importancia de la oración. Cómo es que la oración es el medio de comunicación donde nosotros también podemos encontrar la dirección de Dios hacia nuestra vida. Marcos capítulo 1, los versos 35 al 39. Les quiero leer. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vamos ahora a ver a quien Marcos se está refiriendo, a quien están buscando, el que está respondiendo, es Jesús. Jesús tenía una costumbre de irse y apartarse en oración. Y aquí, según Marcos nos cuenta, vemos que al comienzo del ministerio de Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugadas antes de ministrar, antes de cualquier otra cosa que hiciera, antes de ir a atender las necesidades de las personas, antes de ir a ministrar.
Jesús tenía la práctica de separar temprano en las noches. En ocasiones pasaba toda la noche orando y de madrugada buscando en oración. Buscamos un lugar solitario para orar. La fama de Jesús fue expandiéndose de tal grado, tan rápido y tan pesado que se hacía su horario, que era necesario que él sacara de ese tiempo, apartarse y estar a sola. Su tiempo era bien limitado, así es que Jesús dio la prioridad a la oración en su ministerio. Estamos notando también que él tenía esta costumbre y por eso vemos que a Simón y los que estaban con él estaban buscando a Jesús. Él está por ahí en algún sitio, a solas, escondidas, él está orando. Tenemos que buscarlo porque la necesidad es grande. La necesidad hay tanta necesidad en el pueblo que lo estamos buscando, lo necesitamos para que ministre, para que haga milagro, liberación, sanidad, enseñe. Para algo necesitamos a Jesús, lo están buscando. Finalmente Simón y todos los que andaban con él finalmente encontraron a Jesús y le dice, te andan buscando, lo cual da a entender y vemos claramente lo pesado que era la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, él le dio prioridad a la oración. Una vez que salió, al ellos encontrarlo en la forma en que Jesús les responde, él le dice, es necesario que continuemos y nos vayamos, porque hay otros lugares, hay otras necesidades que atender, que suplir. Para esto yo he venido. He venido aquí para cumplir la ley de Moisés, he venido aquí para traer liberación al cautivo, he venido aquí para traer las buenas noticias, he venido aquí para reconciliación con el Padre Celestial. Así es que de esta manera estamos viendo con el ejemplo de Jesús que a pesar de que físicamente él obviamente estaba cansado, a pesar de que físicamente estaba agotado, presionado, porque era buscado por todos lados, por muchas personas, que él también necesitara tiempo para refrescarse. Él tenía aún muchas cosas que hablar con su Padre Celestial, a pesar de la necesidad que se encontraba en ese momento en el ministerio. La prioridad de Jesús fue pasar tiempo con el Padre. Y nosotros de igual manera debemos de copiar. Si Jesús le dio importancia al tiempo de la oración, al tiempo de estar a solas, su tiempo personal con Dios, con su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de igual manera darle prioridad? ¿Cuánto más? Muchísimo más. Entendemos ahora en tanto que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando al Padre. Cuando nosotros también oramos, tenemos que hacer un alto para escuchar al Padre hablarnos a nuestras vidas. Jesús nos enseña que la importancia de la oración antes de ir a ministrar era porque por medio de la oración también buscaba la dirección del Padre. Recuerden, el mismo Jesús les respondió a sus discípulos, es necesario que nosotros vayamos a otros lugares, vayamos a Galilea, vayamos a hablarle y traer la misma palabra de vida, la misma palabra de restauración, la misma palabra de salvación a otros lugares y no solamente nos vamos a quedar aquí donde tanta gente me busca. Inmediatamente después de la mención de su tiempo, de la mención del tiempo de Jesús dedicado a la oración, vamos que continúa y se enfrenta a la necesidad que todavía estaba allí al frente. Jesús le dice en el versículo 37, Simeón le dice a Jesús en el versículo 37, te andan buscando, son muchos los que te andan buscando. Y la respuesta de Jesús en el verso 38 dice, debemos seguir adelante,
tenemos que ir a otras ciudades, tenemos que también ir allá y tengo que ir a predicar, tengo que llevar la palabra de salvación, porque para eso yo he venido, para todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que oye, lo escucha, lo cree y lo acepta, pueda ser salvo. Ese tiempo de oración de Jesús es crítico. Ese tiempo de oración en nuestras vidas debe de ser igualmente crítico, esencial. Fue clave en el ministerio de Jesús y debe de ser clave en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Después de todo, nosotros también tenemos la encomienda. Jesús le dejó la encomienda a sus discípulos como se lo ha dejado a la iglesia de hoy en día, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora es interesante notar, ver que Jesús en el tiempo de oración recibía la dirección del Padre para ver a dónde y a quiénes él debía ir para que se cumpliese el propósito de su venida. Su propósito es lo que se originó en el corazón de Dios. Él ha venido para cumplir la ordenanza del Padre de reconciliarnos con el Padre, de perdonar nuestros pecados, hacernos limpios y aptos ante su presencia y reconciliarnos con el Padre. La palabra de salvación es para todo. Para todos, incluyendo en este caso específico a Jesús de Nazaret, donde nació, allí en esa parte de Galilea, en esa, ¿cómo es la aldea? Aldea en Nazaret donde nació Jesús. Cuando Jesús dice, vamos para todos los sitios, incluyendo allí, sabemos que en el ministerio de Jesús, Él fue a ministrar, Él regresó. Él Él creció como niño, salió de Nazaret, fue educado, fue instruido en el ministerio como tal de la sinagoga. Había costumbre, lo que quiero decir es que era costumbre salir de su casa, ya a los 12 años comienzan a instruir a los niños y salían para estar bajo la dirección de un rabino en una escuela, y Jesús llegó a regresó a su casa natal donde él nació. Vemos que tristemente Lucas nos dice a nosotros en el capítulo 4, verso 24, que no le fue bien. Jesús dice estas palabras: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Jesús no tuvo la libertad de predicar y de hacer muchos milagros en su lugar de nacimiento, donde se crió, por los celos o por la falta de dureza o por la incredulidad de los de la aldea. Vieron a Jesús como uno regular, como uno de entre ellos. No reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el profeta de Dios. Y por causa de su incredulez, por causa de su rebelión, por causa de los celos en esa aldea, Jesús no pudo ministrarle de la manera, ellos no pudieron disfrutar del beneficio de su ministración por esa actitud. Por esto Jesús dice esta frase de que ningún profeta es acepto en su propio pueblo. Así que les quiero leer lo que significa este dicho. Muchas veces lo escuchamos y lo sabemos de memoria, pero quizás no hay una completa comprensión de lo que significa este dicho. Dice, nadie es profeta en su tierra. Y el significado de esto es, se aplica a quien obtiene buena reputación fuera de su lugar de origen.
cuando en este no pudo disponer de los medios adecuados para alcanzarlo, en ocasiones por envidia o enemistad. O sea, tiene reputación por todos otros lugares excepto en su casa. Por eso Jesús no pudo hacer mucho. Sin embargo, fue importante y fue clave su tiempo de oración. Él fue preparado, buscó dirección y llegó a cumplir aún en Nazaret, donde no lo aceptaron. Él llegó, cumplió, expuso la palabra, cumplió su propósito y continuó su camino en ministrando por otras partes. Pero no dejó fuera, a pesar de la incredulidad, no los dejó fuera. Y la oración es muy importante en nuestras vidas por esto mismo, porque la oración, Dios dirige nuestros pasos, Dios es que nos lleva a las personas que necesitan escucharla, a pesar de que la mayoría, sea en el vecindario, sea el país, sea, donde la mayoría quizás no aceptan, rechazan y estén rebelados contra Dios, pero Dios nos llevará a la persona que necesita escuchar de su palabra, a la persona que necesita ser ministrada. Dios nos llevará a esa persona y para eso nosotros contamos con ese tiempo de oración para que Dios nos dirija, nos dé la palabra y podamos nosotros cumplir de la misma manera, de la mejor manera que nosotros somos capaces, con la dirección de su Espíritu Santo, cumplir el ministerio o la comisión que nos ha sido encomendada. Así es que primero ya hablamos acerca de el anhelar la presencia de Dios, es sacar tiempo, darle prioridad, sea de las noches o en la madrugada, darle la prioridad de disfrutar de la presencia de Dios. Cuanto más llegamos a conocerlo, cuanto más llegamos a disfrutarle y cuanto más podremos ser recipientes del gozo, la gloria y la fidelidad de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Segundo punto, encontramos la importancia de la oración, donde encontramos no tan solamente descanso, refrigerio, donde nuestras fuerzas son renovadas por tantos ajetreos, sea tanto en el ámbito personal, social, de la iglesia. Necesitamos apartarnos de tantas cosas para buscar nuevas fuerzas, pasar tiempo con Dios y al mismo tiempo recibir dirección de Dios, quien es el que nos dirige los pasos. En esta tercera parte vamos a ver la importancia también de obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 3 los versos del 12 al 15. Obedezca la palabra de Dios. Hebreos 3, 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La pregunta que se te hace hoy, que me hago hoy: ¿cómo se nutre la obediencia a la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo se nutre la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas? Una clave para nutrir la obediencia y el sometimiento a los comandados de Dios, a sus mandatos, a su palabra, es con ese estímulo mutuo que recibimos y nos damos en nuestra misma comunidad de fe. Nuestros mismos hermanos creyentes de la fe, nosotros
podemos estimularnos unos a los otros. La misma palabra nos invita a nosotros a que nos exhortemos los unos a los otros cada día. Hebreos, el autor del libro de Hebreos, nos exhorta a que tengamos cuidado unos de los otros, a que nos animemos unos a los otros, a que oremos unos por los otros, a que aprendamos y nos ayudemos a llevar las cargas unos de los otros, a que cuando uno ríe todos riamos, cuando uno llora todos lloremos, o sea que estamos en unidad, somos uno. Nosotros entender de la importancia de estar apoyándonos unos a los otros en un mismo espíritu. Y más dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mantenernos juntos, la importancia también, porque recuerden también esta advertencia, la palabra de Dios que dice en los últimos días se enfriará el amor de muchos. Y para evitar caer en esa monotonía, en esa frialdad, en esa rebelión, es importante que nos mantengamos unidos. También se nos aconseja la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre, sino que aprovechemos bien el tiempo, tanto que el tiempo está cercano. Así es que, a pesar de que esto es una de las claves importantes de mantener nutrida el anhelo y el deseo de mantenernos obedientes a la palabra de Dios, es una clave, es esencial, es importante. Lo más primordial es nuestro tiempo con Dios. Lo más máximo del estímulo que podemos encontrar para mantenernos obedientes a la palabra de Dios lo encontramos simplemente y únicamente en la persona de Jesús mismo. Sí, la comunidad de nuestros hermanos de la fe, sí, el pueblo de Dios es importante, es clave en nuestras vidas, en mantenernos unos a nosotros alerta, mantenernos unos a los otros estimulándonos. La misma palabra también nos dice en que cantemos salmos, a que juntos, a que oremos juntos, a que adoremos a Dios juntos, exaltemos el nombre del Señor juntos. Vamos a la casa de Jehová y adoremos juntos su poderío, exaltar su nombre, todo es junto. Sí, es importante y es clave y eso nos ayuda a cada uno de nosotros a seguirnos adelante. Pero el máximo estímulo que podemos encontrar para obedecer la palabra de Dios es en la misma persona de Jesús, con quien nosotros debemos darle la prioridad y dedicar el tiempo. Nuestro Creador, tu Creador, mi Creador, desea, anhela que tengamos una relación profunda con Él, a que esta relación vaya fortaleciéndose, que esta relación continúe siendo alegre, sea satisfactoria, sea gratificante para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta clase nos reta que de hoy en adelante, tú y yo nos comprometemos cada día a dedicar un tiempo diario con Dios en oración, en la lectura de su palabra, en la meditación de su palabra y en el cumplimiento de su palabra. De esta manera nuestra relación prosperará, nuestra relación se fortalecerá y encontraremos gozo, plenitud de gozo en su presencia. Demos prioridad a nuestro tiempo personal con Él. Demos tiempo, importancia a la oración. Esperamos por su dirección y aprendamos a amar apasionadamente la palabra, anhelarla, vivirla, compartirla. Eso es lo que se trata esta clase número 9. Darle prioridad al tiempo personal con Dios y aprender a disfrutarlo al máximo, así como Jesús nos dejó el ejemplo, nosotros de igual manera podemos imitar. Amén. Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias
Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado. Que tú pongas en el corazón de nosotros cada día el anhelo de buscar de tu rostro, de tu justicia, tener hambre y sed de justicia, Señor amado, de sentir, Padre Celestial, esa necesidad, que es así como naturalmente nosotros aprendemos rutinariamente a ser parte de nuestro diario vivir, el alimento, el descanso, el aseo personal. De la misma manera le encontremos importancia a nuestro tiempo contigo. Que no falte, Señor, que no pase el día sin nosotros dar el tiempo que te mereces. Que tú dirijas nuestros pasos, que tú cuides, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, y que tengamos siempre, Padre Celestial, en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón, una adoración, una alabanza de gratitud y de exaltación a tu nombre. Bendecimos a cada persona, cada oyente, cada amigo, cada hermano. Padre de la gloria, en esta hora, en tu santo y dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos con el favor de Dios en la próxima semana. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón.